¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué, sabiendo perfectamente que la película de Navidad que estás viendo es súper predecible, que los diálogos son puro cliché y que el final feliz está más cantada que los peces en el río, igual terminas con una lagrimita ahí a punto de salir? Y si te dijera que esa lágrima no es del todo tuya, que esa sensación de magia navideña fue diseñada casi científicamente para hackearte el cerebro. La industria del cine navideño es una máquina de hacer dinero. Y no lo hace con historias originales, lo hace vendiendo un sentimiento prefabricado, empaquetado y listo para que lo consumas. Y este 2025 la cosa se ha puesto más sofisticada. Plataformas de streaming no solo llenan sus catálogos con estas películas, compiten para ver quién refina mejor las fórmulas que nos hacen vulnerables. Hoy no vamos a discutir si son buenas o malas, eso no importa. Hoy vamos a hacer algo más interesante. Vamos a desarmar las trampas, las estrategias psicológicas que usan para que llores, rías y creas en la magia, aunque una parte tuya se resista, porque no hay nada de malo en disfrutar del truco, siempre y cuando sepas quién es el mago y cómo lo hace. Empecemos con la trampa más potente, la que le pone el motor a casi todo el drama navideño, el mecanismo de la última oportunidad. Psicológicamente, estamos programados para volvernos locos con la escasez y las fechas límite. Cuando sentimos que algo valioso está por desaparecer, nuestro cerebro básicamente entra en pánico y nos grita que hagamos algo rápido para no perderlo. Los guionistas de Hollywood se lo saben de memoria y lo explotan sin piedad alguna. No es casualidad que casi todas estas películas giran alrededor de una cuenta regresiva. El ejemplo definitivo es el clásico cuento de Navidad de Charles Dickens. La premisa es pura dinamita psicológica. A Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y egoísta, se le da una última noche para cambiar su destino. Analicemos la trampa. De golpe, la historia te pone un relojote en la cara. No es una noche cualquiera, es Nochebuena. Y la visita de los tres espíritus es su última oportunidad de redención. Esa palabrita lo cambia todo. Cada recuerdo del pasado, cada visión del presente y, sobre todo, la aterradora profecía del futuro tiene una urgencia tremenda. La vida misma de Scrooge, su alma, es lo que está a punto de perderse para siempre. Y nosotros, como espectadores, sentimos esa presión. Queremos que lo logre, que se arrepienta a tiempo. Y para acabarla de amolar, la historia mete elementos que intensifican la urgencia, como la enfermedad del pequeño Tim, el hijo de su empleado, que podría morir si nada cambia. Este no es solo un detalle triste, es la encarnación de las consecuencias de la avaricia de Scrooge. Su posible muerte hace que la redención de Scrooge no solo sea una cuestión personal, sino una de vida o muerte para otros. El cerebro no distingue también entre estrés real y estrés de ficción. Al final, cuando Scrooge despierta en la mañana de Navidad y se da cuenta de que no es tarde, la liberación de esa tensión nos da una ola de alivio y satisfacción. Algunas teorías dicen que este ciclo de tensión-liberación libera dopamina, el neurotransmisor del placer. Nos sentimos bien, no porque la historia sea original, sino porque nuestro sistema nervioso se subió a una montaña rusa emocional con aterrizaje feliz garantizado. Es una fantasía poderosa, porque le habla a nuestro miedo más profundo, que sea demasiado tarde para arreglar las cosas. La segunda trampa es más sutil, casi invisible, pero está en todos lados. Es el arma secreta de la Navidad, la nostalgia. Pero no tu nostalgia, la de verdad. Hablamos de una nostalgia sintética, fabricada culturalmente y activada por todos los sentidos. Hay estudios que dicen que la nostalgia es una emoción que nos hace sentir bien, más conectados con otros y con nuestro pasado. En resumen, la nostalgia nos pone de buenas, y lo que nos pone de buenas, obviamente vende. Las películas de Navidad
son maestras en inducir nostalgia de forma artificial. No necesitan tus recuerdos de la infancia. Les alcanza con activar los arquetipos de la Navidad perfecta que todos tenemos en la cabeza. Y lo hacen con un bombardeo sensorial. Piensa en lo visual, ese brillito tan particular de las luces de Navidad, con el efecto bokeh que desenfoca el fondo en circuitos cálidos. La paleta de colores rojo, verde, dorado, la nieve cayendo suave en un pueblito de postal. Nada de esto es casualidad. Está diseñado para evocar una versión idealizada de la Navidad que se siente personal, aunque no lo sea. Al menos conmigo, en la ciudad donde vivo, nunca he visto nevar. Un ejemplo perfecto es The Holiday. La película contrasta la vida de dos mujeres, una en una mansión fría y moderna en Los Ángeles y la otra en una adorable y acogedora casita en la campiña inglesa. Ahora imagínate cómo te meten la trampa de la nostalgia aquí. Cuando el personaje de Cameron Díaz, acostumbrada al sol de California, llega a la cabaña nevada de Surrey, la película te bombardea con estímulos de confort navideño. La chimenea crepitante, las calles empedradas del pueblo, el pub local lleno de gente cálida. Te venden el cuento de la Navidad de pueblo, simple y auténtica, que contrasta con la ciudad impersonal que dejó atrás. Cuando ella se siente sola y fuera del lugar, se envuelve en una manta, junto al fuego, con una copa de vino. El bombardeo de estímulos está pensado para que tú también te sientas así de acogido. Nos venden un recuerdo que nunca tuvimos, pero que se siente nuestro. Y esta nostalgia funciona como un anestésico. Te relaja, te pone de buen humor y hace que cualquier solución, por más simple que sea, te parezca aceptable y mágica. Crees en el romance no solo por el guión, sino porque todo el entorno audiovisual te estuvo susurrando al oído. Relájate, todo va a estar bien. Es una trampa brillante porque ni cuenta te das. Con esta trampa sí se pasan de lanza, porque ataca donde más nos duele. Nuestro miedo a la exclusión y a la soledad. Es la trampa del FOMO familiar. FOMO, o miedo a perderse algo, es algo que asociamos a las redes sociales. Pero en el fondo viene de nuestra necesidad evolutiva de pertenecer a un grupo. Las películas navideñas son expertas en generar este FOMO. Construyen una imagen tan perfecta de la unión familiar que si la tuya no es así, sientes que te estás perdiendo de algo. Presentan la Navidad casi como una obligación de ser feliz en grupo. Primero, te muestran el grupo ideal, una familia unida, con sus chistes internos y sus tradiciones. Te muestran lo lindo que es pertenecer a ese círculo mágico. Después, para generar drama, meten al intruso, generalmente una nueva pareja que amenaza con romper la armonía. El ejemplo perfecto es La joya de la familia. La trama se centra en Meredith, la novia tensa y controladora que Everett Stone lleva a casa por Navidad para presentarla a su familia bohemia y muy unida. Para la familia Stone, Meredith es un bicho raro, pero para nosotros, los espectadores, ella es la intrusa que amenaza la fantasía de la Navidad familiar perfecta. No pertenece, no conoce los códigos y su presencia nos recuerda que el equilibrio del grupo está en peligro. Como audiencia, nuestra reacción es ponernos del lado de la familia. Queremos que la amenaza se neutralice o se integre para que la armonía se restaure. La película te manipula para que desees la reconstitución del grupo y así te involucras emocionalmente en su final feliz. El FOMO se activa porque la película te muestra un premio deseable: pertenecer a una familia feliz en Navidad. Y después te hace sentir que ese ideal se puede romper. El alivio llega cuando el intruso es finalmente aceptado o reacomodado dentro de la dinámica familiar. El mensaje es casi una cura para la ansiedad social que la misma época navideña genera. Tu familia no es así, pero por 90 minutos puedes hacer como que sí. Una oferta difícil de rechazar. Llegamos a la cuarta trampa, una que juega con nuestro sentido de la justicia de una forma súper manipuladora. Seguro te suena esta escena: la madre o el padre que se desvive por la Navidad perfecta, el que organiza todo,
cocina, decora y nadie lo pela. El resto de la familia lo ignora o da por hecho su esfuerzo. La película te muestra esta injusticia de a poquito. Ves a los personajes decorando solos mientras los demás están con el celular o preparando una cena increíble que nadie valora. Como espectador te vas enojando. Empiezas a sentir una culpa indirecta porque te pones en la piel de ese personaje y sientes su frustración. La película está, a propósito, cargando un resorte emocional. Un gran ejemplo es la madre de Kevin en Mi pobre angelito. Aunque la situación es accidental, toda su trama se convierte en un viaje de culpa y sacrificio parental. Después de darse cuenta en pleno vuelo de que dejó a su hijo solo en casa, su único objetivo es volver con él, cueste lo que cueste. Analicemos la estructura. La película primero establece la frustración de la madre con el caos familiar y su enojo con Kevin. Luego, el shock y la culpa la golpean. A partir de ahí, su viaje es un acto de penitencia. Mientras el resto de la familia espera cómodamente en París, ella se somete a un calvario, vuelos cancelados, negociaciones desesperadas y hasta un incómodo viaje en un camión con una banda de polka. Como espectadores, sentimos su angustia. Su desesperación es la catarsis de su error inicial. Su sacrificio nos genera empatía y nos hace desear con todas nuestras fuerzas la reunión. La fase final es la redención. Cuando finalmente llega a casa y se reúne con Kevin en la mañana de Navidad, la escena es súper emotiva. Este arco es una manipulación maestra. Primero te hacen sentir la culpa de la madre. Después te libera con su lucha incansable. Y al final te regala una resolución donde se hace justicia emocional. Toca la fibra de la dinámica del cuidado, algo que todos conocemos, y nos da la fantasía de que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo. Y llegamos a la trampa final, la que es básicamente el pegamento que une todo este teatrito. Un truco que permite que todas las demás trampas funcionen y que los finales imposibles parezcan inevitables. El poder de la magia navideña. Sí, si en cualquier otra película te presentan problemas reales, como una crisis financiera, una depresión profunda o traumas familiares, y se solucionan en 3 días con un abrazo bajo el muérdago, saldrías del cine posteando en todas tus redes sociales que esta película es una mierda. Dirías que el guión es chafísima. Pero en una película de Navidad, no solo lo aceptamos, hasta los esperamos. ¿Por qué? Porque desde el minuto 1, estas películas hacen un pacto con nosotros. Las reglas de la lógica del mundo real se pausan. Aquí opera una sola ley, la magia de la Navidad. Esta magia no tiene por qué ser literal, aunque a veces lo es, como en The Elf, donde un hombre criado como un elfo llega a Nueva York, encuentra a su padre, un cínico editor de libros, y no solo se gana su afecto, sino que salva la Navidad al hacer que el trineo de Santa vuele gracias al espíritu navideño colectivo. La justificación para todo es, literalmente, la magia. En otros clásicos como Qué bello es vivir, la magia es más figurativa, pero igual de poderosa. George Bailey está a punto de quitarse la vida por una ruina financiera, pero la intervención de un ángel y la milagrosa generosidad de todo el pueblo solucionan un problema económico imposible en cuestión de minutos. La justificación, la magia navideña y el poder de la comunidad. Una buena acción tiene más poder que cualquier crisis. Esta trampa es la fantasía de la solución final en su máxima expresión. Y es una estrategia a propósito. Nos da una dosis de esperanza que es increíblemente adictiva. Y lo peor de todo es que somos cómplices. Aceptamos el cortocircuito lógico. Porque en el fondo, deseamos que fuera verdad. Queremos creer que un poco de espíritu navideño alcanza para arreglarlo todo. Y ahí tienen la urgencia, la nostalgia sintética, el FOMO familiar, la culpa y el cortocircuito mágico. 5 trampas que las películas navideñas siguen usando para conectar con nosotros, usando las mismas fórmulas de siempre.
Ahora que saben los trucos, me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál de estas trampas es la que más les funciona? ¿Son de los que caen rendidos con una historia de última oportunidad, como en Cuento de Navidad? ¿O les puede la nostalgia de una cabaña nevada, como en The Holiday? Déjenmelo en los comentarios, que la plática sobre cómo nos cuentan las historias es más importante que nunca. Al final, la idea no es arruinarles las películas navideñas, al contrario, es darles las herramientas para que ustedes tengan el control. Entender la psicología detrás de la historia no nos hace cínicos, nos convierte en espectadores conscientes. Podemos ver Cuento de Navidad y entender por qué esa cuenta regresiva nos genera ansiedad. Podemos disfrutar de los paisajes de Holiday y reconocer la nostalgia fabricada sin creer que la vida es así. Podemos, en resumen, disfrutar de esa comida rápida emocional que de vez en cuando cae tan bien sin confundirla con nutrición de verdad. Porque la verdadera magia no es creer ciegamente en finales felices prefabricados. Es entender cómo funcionan las historias, por qué nos pegan como nos pegan y aún así ser capaces de sentarnos en el sofá con una cobija y dejarnos llevar un ratito. El truco está en saber siempre dónde termina la película y dónde empieza la vida real. Y ahí, en esa conciencia, es donde podemos disfrutar de las dos cosas. Como siempre, te recuerdo no olvides suscribirte y activar la campanita para que Santa Claus te tenga en la lista de los que se portaron bien. Pero si quieres que el gordito vestido de rojo te lleve ese regalo que tanto esperas, dale like y comparte este video. Por cierto, te dejo el análisis de una de las películas navideñas que más disfruto de ver, porque aunque use todos estos trucos que te mencioné, lo hace con un gran humor y mostrándonos una realidad que de verdad nos afecta, que de adultos dejamos de creer y nos hacemos más huraños. Me refiero a Elf. Solo dale clic a la imagen que aparece en la pantalla o en el link que te dejo en la descripción. Nos vemos allá.